radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Muchos sucesos y situaciones que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. ¿Sabes cuáles son? Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. México, reportan asesinato del defensor indígena Eustacio Alcalá en Michoacán. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez lamentó el asesinato del defensor náhuatl Eustacio Alcalá Díaz, quien fue hallado sin vida 3 días después de que fuera secuestrado por un grupo armado en Huitzontla, Michoacán. Alcalá Díaz era autoridad de su comunidad y formó parte de la defensa de su territorio contra la explotación minera. Como autoridad, firmó la demanda de amparo por la que Huitzontla obtuvo en el 2022 la cancelación de una concesión entregada sin consulta del pueblo náhuatl a la minera Las Truchas de la empresa ArcelorMittal y la unidad minera Las Encinas. El 1 de abril, Alcalá Díaz fue desaparecido luego de que un grupo armado detuviera y secuestrara la camioneta en la que viajaba. El Centro de Derechos Humanos condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Alcalá. México. Indígenas ingresan queja contra negativa de suspender obra del Tren Maya. Comunidades mayas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche ingresaron una queja al Tribunal Colegiado en materia del trabajo y administrativo del 14º Circuito contra la negativa del juez a otorgar la suspensión de las obras del Tren Maya, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. La organización que acompaña la lucha legal de las comunidades contra el megaproyecto explicó que la decisión de no suspender las obras atenta contra los derechos de los pueblos indígenas a acceder a la justicia, a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Costa Rica. Indígenas costarricenses señalan dificultad para acceder a la universidad. 3 organizaciones indígenas de los territorios de China, Quicha, Terraba y Salitre en Costa Rica señalaron esta semana las dificultades de sus miembros para ingresar a la educación superior. En las más recientes visitas del proyecto de acción social Pueblos Originarios, Universidades Públicas, los rectores de los centros de altos estudios de esa nación pudieron constatar que dichos jóvenes hacen frente a trabas en los procesos de admisión, una conectividad deficiente a Internet, falta de recursos, desconocimiento del sistema de becas o de las exoneraciones. El joven Maureen Obando instó al Consejo Nacional de Rectores a buscar formas diferenciadas para acercarse y acompañar a las personas indígenas y recordó el estado de vulnerabilidad que tiene su comunidad a la hora de competir. Las autoridades de las universidades de Costa Rica escucharon las demandas y reconocieron que pese a hacer esfuerzos, todavía son insuficientes para satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas. Panamá. Realizan acciones contra la minera. El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería realizó el foro por un Panamá libre de minería en la ciudad de Panamá. El mismo contó con la participación de diferentes organizaciones y grupos sociales, ambientales, campesinas y pueblos originarios, mostrando su clara postura de rechazo a la minería metálica en el territorio panameño. Las organizaciones exigen una moratoria minera inmediata, puesto que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró de inconstitucionalidad el contrato de ley de 1997, siguen las operaciones y afectaciones desde hace más de 15 años a los recursos naturales, así como a la vida de miles de panameños campesinos. La exigencia de los diversos grupos ambientalistas y ecologistas es que esta empresa pague los daños ocasionados por la contaminación ambiental en sus territorios. Ecuador. Afectados por Chevron no acceden a su debida reparación por intromisión del Estado ecuatoriano. Hace 11 años, la petrolera transnacional Chevron, ex Texaco, recibió una condena histórica en Ecuador. Fue obligada por la justicia de ese país a pagar una indemnización de $9.500 millones por los daños causados a comunidades indígenas y pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbios en la región amazónica. Esta demanda fue presentada por la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, hoy Chevron, a pesar de que esta condena fue ratificada en el 2018, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó la acción de protección solicitada por Chevron. Al día de hoy, las 30.000 personas afectadas no han podido acceder a su reparación. Julio Prieto, asesor legal de los afectados, indicó:
el gobierno está interfiriendo en un caso entre privados a favor de la compañía Chevron. El Procurador General del Estado envió oficios pidiendo que no se reconozca la sentencia de los habitantes ecuatorianos. Prieto subrayó: no se entiende cómo un estado interfiere en la corte de otros estados para que no reconozcan su propia sentencia. Perú, pueblos indígenas sostienen lucha contra la dictadura. En asambleas organizadas en las calles y locales de Lima, los pueblos indígenas y campesinos sostienen la oposición a la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Son las voces de quienes viven la precariedad del cuarto país con más desigualdad de ingresos en el mundo. La lucha por unanimidad será hasta lograr que renuncie la presidenta de facto. El 83% de peruanas y peruanos está a favor del adelanto de elecciones. En las asambleas populares, la voz común suena a esperanza frente al terror. La dictadura está debilitada. Una representante aymara reflexiona: debemos articular los procesos de cambios, recuperar el bien común para el buen vivir con participación directa de las masas. Paraguay. Marcha campesina reclama derechos ante próximas elecciones. Trabajadores del agro paraguayo se movilizaron hacia la capital de ese país suramericano en defensa de sus derechos. Cientos de campesinos se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia y presentaron una nota de posicionamiento político para exigir el cumplimiento de las normas en las próximas elecciones generales, previstas para el 30 de abril próximo, y que se respete ese día la voluntad popular. La vocera de la Federación Nacional Campesina, Teodolina Villalba, aseguró que están listos para llegar a la capital a reclamar sus derechos este año bajo la consigna Tierra, Trabajo y Soberanía. África. Pueblos indígenas luchan por el reconocimiento de sus idiomas. Hace más de 1300 años, Túnez fue invadida por ejércitos de las regiones árabes y conquistada. Los estudios genéticos que se han llevado a cabo en la población han sugerido en el pasado que la mayoría de los tunecinos tienen herencia indígena. Los habitantes del país, sin embargo, todavía luchan por el reconocimiento de sus lenguas. Algunas personas con ascendencia indígena prefieren no ser llamados bereber debido a su vínculo con la palabra bárbaro. En su lugar, desean ser identificados como pueblos amazigh. En los años 700 y 800, los amazigh lucharon contra la invasión árabe y en siglos posteriores lucharon contra la colonización de los franceses. Tanzania. Comisión Africana de Derechos Humanos recomienda respetar los derechos a la tierra del pueblo Masái. Minority Tribe Group International ha expresado su satisfacción con respecto a las recientes recomendaciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el derecho de acceso a la tierra, señalando al gobierno de Tanzania de usar tácticas para negar a los Masái su derecho a la tierra y territorio. Muchos años de traslados forzosos y hostigamiento de los pueblos Masái han culminado últimamente en el ataque directo a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas Masái. El grupo Minority Tribe ha instado al gobierno de Tanzania a implementar las recomendaciones y ha pedido que el gobierno tome medidas urgentes para asegurarse de que se restablezcan los derechos a la tierra ancestral del pueblo Masái. Sudáfrica, último hablante del idioma Nu, recibe reconocimiento. En marzo de 2023, la abuela Katrina Esaú, la última hablante fluida del idioma indígena en peligro de extinción, idioma sudafricano Nu, recibió un doctorado honorario de la Universidad de Cape Ciudad. Esto se hizo para reconocer su compromiso de por vida con la enseñanza y la revitalización del Nu. La Universidad de Ciudad del Cabo dijo que Katrina dio prioridad a la enseñanza del idioma y educar a los jóvenes sobre otras tradiciones únicas del pueblo San. Asia. Se realiza consulta sobre tierras de los pueblos indígenas. Del 4 al 5 de marzo de 2023, el Centro de Investigación y Defensa Manipur, en colaboración con los ciudadanos afectados de Testa, Sikkim, la organización Borok People's Human Rights, Tripura y la Organización de Mujeres de la Sociedad Civil, Meghalaya, organizaron una consulta sobre tierras de los pueblos indígenas y derechos humanos. En la consulta Giten Yuman, el secretario del Centro de Investigación y Defensa Manipur expresó su preocupación con respecto al aumento de la focalización en tierras, ríos, bosques y recursos naturales en el noreste de India para la construcción de represas, proyectos de energía e industrias extractivas. Las instituciones financieras internacionales financian cada vez más actividades sin consideración de los derechos de los pueblos indígenas. Se instó al gobierno indio a revocar los planes para construir proyectos hidroeléctricos, detener la minería y la exploración petrolera sin el consentimiento de la gente y poner fin a todas las formas de desalojo forzoso. Nepal, protestas de pueblos indígenas deja cientos de heridos tras la decisión de no cambiar el nombre de la Asamblea Provincial de Provincia a Koshi
un número de comunidades indígenas continuaron las protestas estrictas en toda la provincia en el este de Nepal, en contra de la decisión y exigiendo el cambio de nombre de la provincia para reflejar identidad étnica. Kirat Yaktung Chulung y la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal, la Organización Paraguas de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Nepal, han estado coordinando la protesta, donde cabe mencionar que cientos de manifestantes sufrieron heridas y una persona fallecida. El gobierno federal formó un comité de 6 miembros encabezado por el secretario adjunto del Ministerio Interior para investigar la muerte y también para dialogar con los manifestantes. Australia, pueblos indígenas reconocidos en la Constitución. En un primer paso hacia la celebración de un referéndum para reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución, el gobierno australiano estableció una voz indígena al Parlamento para asesorar a los legisladores. Durante su presentación al Parlamento, el fiscal general Mark Dreyfus declaró que el referéndum programado para octubre de 2023 a diciembre de 2024 permitiría a los australianos reconocer su historia y trabajar juntos por un futuro más reconciliado. En la última semana de marzo, el primer ministro albanese reveló la pregunta que el gobierno pretende incluir en el referéndum e instó a los australianos a apoyar este referéndum largamente esperado. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de Desinformémonos, Telesur, Radio Temblor, Radio Mundo Real, Global News, MinorityRights.org, News24.com y Reuters.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.